La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio en Barcelona. Hoy, espero sí, ahí veo la imagen, camisa característica. Ahora me describe él porque a mí me resulta realmente difícil desde aquí, solo por la variedad cromática y gráfica que tiene, me resulta un poquito complicada de escribir, pero una característica habitual en las camisas que luce Edgarita es que no deja indiferente a nadie. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Que hoy estás solo ahí, hoy estás a tus solico. anchas, ¿no? Otra vez movida de estrella. Oye, no, vale, lluvia de estrellas, entonces, ¿no? Que digo, primero confírmame que no tiene nada que ver con el susto. Anda que no ha habido gente que me ha comentado, oye, y lo de los chicos estos que se quedaron en el elevador, en el ascensor, ¿qué pasó? ¿Y cómo salisteis del paso? ¿Y cómo fue que metisteis ahí el aparato que pudieran emitir, decían ellos, entrar en antena desde el ascensor? Esto no te había pasado. Mira que tú llevas años ya. Entre una cosa y otra llevas años ya en la radio. No te había pasado nunca. Al final, de los 100 años, yo llevo 15. O sea que no sé si tiene mucho mérito la cadena, pero bueno. Tiene ya un 15%. Un 15% de la historia de la radio, pues también se le debe a Edgarita. Oye, esta camisa diva, a lo mejor tiene un mensaje especial, particular, que yo no acabo de captar desde aquí. ¿No te ha dado tiempo a quitarte el pijama? ¿Un pijama de manga corta? ¿Qué camisa llevas? Es una camisica específica de Bola de Dragón, la serie de Dragon Ball. Vale. Las bolas de dragón con rayos así como... Sí. Vale, los rayos de Bola de Dragón. Yo no capta. Es que tú eres de una generación más joven. A mí ya Bola de Dragón me pilló en otras cosas. Sí, te pilló granaico. O sea, hombre, a mí me pilló ya de becario aquí en la radio. Como me pilló a mi Peppa Pig, así. O sea, exactamente. Como a ti te pilló Dora la Exploradora, pues igual. Pues más o menos. Igual. Tú veías ya Dora la Exploradora, pero con otros ojos. Sí, decías, yo ya la veía. Claro, yo cuando he visto ya Dora la Exploradora digo, pero ¿por qué dice mochila así en mochila, sabes? O sea, mochila. Claro, pero ya por tu sobrino quizá o algo, a lo mejor que te ha vinculado al mundo Dora la Exploradora. Pues a mí lo mismo me pasó a través de hijos, sobrina, etcétera, con la Bola de Dragón. Sí, yo ahora estoy metidísimo, soy de Chase, en la patrulla canina, todo estoy ahí a tope. Oye, pero tanto que no he reconocido el universo Bola de Dragón ahí en tu... Es más, te iba a decir eso, que son botones, son galletas, son cookies, ¿qué hay? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo una persona que... ¿Una persona? Una persona. Un peatón, siempre por la calle un peatón. Bueno, es que José Luis. José Luis, ¿vale? Persona, y me vio con la camisa esta. Yo iba un poco contento de alegría. Parpalina, un poquito parpalina. Bueno, un poco así, un poco parpalina. Y me dice, oye, ¿eso que son bolas de Navidad? Bueno, oye, por haberle dicho, oye, pues mira, mi compañero en la radio lo confundió con galletas. Pero también. A lo mejor es porque a lo mejor la precisión ahora mismo del vídeo no es del todo buena, pero ya, a lo mejor es por eso. 4K, chica. Oye, entonces, a ver, confírmame que nada tiene que ver con el trauma posible que hubiera podido sufrir, experimentar ayer la Parda con el encierro en esos minutos que fueron angustiosos en el ascensor, pero que solventamos bien radiofónicamente, sino porque hoy tenía una convocatoria con su público del planetario natural que enseña el espectáculo de las estrellas, ¿no? Sí, iba a Montserrat, pero iba en plan a ver si había algo. Hoy a Montserrat. Hoy era a Montserrat porque él... la Parda tiene la Parda tiene varios días señalados sobre las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, toda la movida esa. Hombre, las mainstream, por supuesto. Esas las tiene, mainstream, claro, sí. Eso lo tiene como cuando viene Metallica aquí, que tienes que ir al concierto. Hombre, pues, lo tiene ahí marcado, ¿vale? Sí, pero luego ya de vez en cuando hace alguna cacería así que no... Sí. Cacería de estrellas que lo hace así a voleo, a ver si funciona. Esto es noche del miércoles al jueves, ¿no? Y dices que se ha ido a Montserrat. ¿A Montserrat? Es el último miércoles, jueves del mes.
Esto no tiene nada que ver con las convocatorias que hacían antes también ahí en Montserrat, que en la serie Mesías, la de los Javis, también sale un poco eso, lo de las convocatorias. Esto de la operación avistamiento de ovnis, que quedaban una vez a la semana, una vez al mes. ¿Y que iba Luismi? Ah, ¿iba Luismi ahí? Hombre, fuera de yo. ¿Al avistamiento de ovnis? Él estaba en un programa aquí en Cataluña, sí, y de vez en cuando hacían una quedada. Y el capataz era Luismi. Pero bueno, él iría a avistamiento como hace la Parda por ahí, avistamiento astronómico de estrellas. No, yo te estoy hablando... Es ciencia. Ciencia pura. O sea, él a la vertiente, a la mirada científica de lo que era una quedada para ver si veían algún platillo volante, ¿no? O algún flipe de estos. Bueno, oye, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? El último miércoles de mes, pero no es convocatoria. No, lo de que haya algún flipe siendo la Parda puede ser, pero no, eso no se descarta nunca. Oye, que a las 4:30 más o menos despertamos a Félix Martín, fiscal. Bueno, despertamos, hoy te voy a decir. No sé si la última vez que ocurrió, que le ha pasado con esta 2 veces, casi en toda su vida, desde que está de fiscal en Barcelona, que le pongan una guardia un día de diario, de cada día, por la noche. Esto le ha ocurrido 2 veces. Bueno, pues las 2 veces ha sido últimamente, y las 2 veces coincidiendo. Yo creo que están intentando Alguien de la COPE está intentando sabotearnos. Es el Fourier que hace los cuadrantes de las guardias allí en la Fiscalía de Barcelona. Bueno, ahora que han renovado lo del Poder Judicial. Consejo General del Poder Judicial, pues eso. A lo mejor... No, pero esto ya, la primera le tocó antes de la renovación. Sí, hace un mes o así. Sí, estabas tú esa noche, ¿no? Sí, estaba yo. Bueno, pues hoy igual nos ha advertido, oye, en la otra, igual que no me ha ocurrido nunca en la vida, no he tenido que salir a ningún percance, ninguna circunstancia, ninguna historia de esas que después se puede convertir en una historia de los detectives, pero por si acaso. Hoy vamos a volver sobre la serie de psicópatas, de asesinos en serie, de los reales. Uno, el que está considerado como el mayor asesino en serie de España. El asesino que disfrutaba matando, Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Ese sí que lo tengo presente. Sí, pues vamos a recordar su historia, cómo empezó, de dónde... Todo nos lo cuenta, y además desde la mirada de alguien que cuando le puede llegar un dossier, un informe así, él, por su profesión, por su mirada, por su formación, no puede dejar de analizarlo desde el punto de vista que lo haría si él fuera el fiscal que tuviera que llevar esa causa. Y así nos lo va a contar esta noche. Pero antes, a ver, que tenemos el libro autopublicado aquí sin cerrar, el caso del libro autopublicado, Juego de los Detectives 900, 100, 800. Hoy tenemos que hacer sorteo, por cierto. ¡Ay! Que nos falta la lista para a ver a quién incluimos. Claro, como no estamos acostumbrados, hemos venido aquí, lo tenemos en mente, porque mañana habrá final mensual. Mañana es viernes, habrá final mensual, la última final mensual, antes de que la próxima semana tengamos semifinales cada día y la gran finalísima el viernes. Estamos en la Eurocopa del Si Amanece. Sí, estamos ya, pero o sea, hoy cerramos ya la primera fase. Sí. A ver, en un momento de descanso, el inspector Benítez, mientras espera que le den el resultado de unos análisis forenses, se descarga un libro electrónico. ¿Por qué se lo descarga? Bueno, en principio le ha llamado la atención, ya dijimos que de manera casual, solo porque le ha llamado la atención, igual que le puede llamar la atención a cualquier otro lector, sin ser policía, sin estar investigando nada, el título de una novela de misterio, negra, de suspense. Por ejemplo, pues puede ser, sí, Líneas Cruzadas. Por cierto, que para el sorteo de hoy hay 2 novelas también, del mismo autor de Líneas Cruzadas. Tenemos a Salvarás a mis hijos y Noche en Vela. Entonces, vale, tú las tienes las dos. Vale, hombre, ya lo sé, si tú eres un enfermo. Y de los libros también. De los libros también. Pero entonces a ti no te doy número, tú no juegas. A mí no. Vale. ¿Por dónde iba ya? El pistado que tenemos. Por el libro que se lo ha descargado. Sí, se lo ha descargado, pero solo porque le llama la atención. Líneas Cruzadas, Salvarás a mis hijos. ¿Le llama la atención? Es un libro autopublicado en este caso, el de la historia. Se lo descarga, empieza a leerlo y nada más se ve. Antes de entrar de lleno en el primer capítulo en sí, para y abre el ordenador a ver si ha llegado algo del análisis forense para comprobar si lo que ha visto es posible que se corresponda con la realidad. Algo que le ha llamado la atención, porque cree que el autor, que firma con seudónimo, el autor de ese libro que por casualidad se ha descargado, es posible que sea el asesino que están buscando.
¿Por qué? Vamos a recordar qué ocurrió ayer aquí a esta hora, mientras os vamos leyendo ya en las redes sociales, Facebook, en YouTube, si seguís este programa en vídeo a través de esa vía, y en la línea de comentarios ponéis cualquier cosa, pregunta, conjetura, etcétera, en Twitter y en el 900-100-800. Ayer, en el capítulo anterior... ¿Tiene alguna página manuscrita que tiene que ver con algo de la grafología? No tiene que ver con la grafología. Lo que ve Benítez en el libro y lo que le lleva a pensar que ese libro está escrito por el asesino en serie no tiene absolutamente nada que ver con las víctimas. Alguien ha preguntado si los análisis forenses dan información sobre la víctima. He dicho que no es eso lo que le interesa a Benítez. Si dan información sobre el asesino, y sobre eso he dicho que sí. ¿Puede ser que en el libro lo que cuente es la infancia de esta persona? No. ¿O que haya estado en la cárcel por alguna causa? No. ¿Relata sus crímenes? ¿El asesino es el propio Benítez y el libro relata sus crímenes? No. ¿El ebook, es decir, el aparato en el que se descarga el libro, es del propio asesino? Pregunta Ricarda a través de YouTube. No. ¿Está escrito en otro idioma? Preguntan también por aquí. Pregunta Esmeralda. Tampoco. Puede que el detective, el inspector, haya leído una frase o expresión que coincida con una nota, carta, etcétera, que se hubiera dejado en las escenas de los crímenes. Tampoco. Yo pienso que puede haber algún tipo de envenenamiento. No tiene que ver. No ha habido... Bueno, carece de importancia, en realidad. ¿Lee alguna fecha clave? Pregunta por aquí José Julio. No. ¿Lo que lee son números? Pregunta Fátima. Tampoco. ¿Tampoco hay alguna dirección o algún lugar que le sea característico de los asesinatos? Tampoco. Sería igual si el libro fuera en papel, que sí. Pero la clave es que la tiene que publicar él mismo. Bueno, que sea autopublicado tiene sentido. Sí, ahí está la clave. ¿La clave era un dato médico? Un dato médico, no. Y siguen llegando preguntas a través del correo electrónico también. La pregunta que hizo la parda esta, ya digo que es la más importante de las que la que nos puede ayudar más a avanzar en el caso, y es que, igual que recuerdan aquí muchos oyentes del correo electrónico, sigo insistiendo en que no es lo que lee, sino lo que ve. Claro que lo que uno lee también lo está viendo, pero claro, yo no utilizo leer, sino ver. Y preguntó la parda si era una foto, dije que no, pero que es lo más parecido. Y pregunta a Juancho, por ejemplo, a través del mail, él lo ha enviado a siamanece@cadenaser.com. Se puede mandar a este o a detectives@cadenaser.com. Si lo que ve en el libro es una imagen, digo que sí, pero si la pregunta es, como hace Juancho, la imagen es de los asesinatos, ahí tengo que decir que no. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. When out at Marty-Bum, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one that's laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. Disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train.
to get things off the ground, and it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Estaban buscando por aquí tu veredicto, Edgarita, Temarral, ¿no? Temarral, de los Arctic Monkeys. Y además me gusta mucho cómo termina el chom, que termina arriba. A mí soy fan de las canciones que terminan arriba. Termina arriba con el golpe, pero en realidad con la decadencia aquí del pobre muchacho que parece que vaya a perder la emoción total al final de la canción. Le pasa, Madura le pasa que igual... Que se desfonda, ¿no? Pero bueno, anímicamente se desfonda. Sí. Bueno, entonces Temarral, le ponemos etiqueta de Temarral, eso quiere decir que está ya en un lugar privilegiado, que es el primero o el último, según cómo tengas tú configurada la lista de Si Amanece Nos Vamos ser en Spotify, y una razón más para darte cuenta de lo que te estás perdiendo si es que todavía no sigues la lista de este programa, que es una pérdida de tiempo y una locura, porque tienes que andar buscando, y esto canso. A ver, ¿quién eran los Arctic Monkeys? ¿Te acuerdas tú de cuando los Arctic Monkeys fueron noticia hace muchos años porque decían que era el primer disco que habían puesto en internet que te lo podías descargar? Sí. Así por la Face. Sí. Y la gente decía, ¿pero qué hacen? ¿Qué gratis? ¿Están locos? ¿Qué están haciendo? ¿Están inventando Spotify? No sé si fue el primero, pero yo recuerdo que fue noticia muy loca. Pero ¿por dónde van? ¿Esto qué es? Hay que pagar. Pero ni poniéndolo en emule ni nada, así. Nada. Sí, te echaban las manos a la cabeza y a la vez estabas en el ordenador. Con el ordenador toda la noche descargando. Dale, sí, descargando ahí el ventilador del... Bueno, esto me lo han contado, ¿eh? A mí me lo han contado. Parecía que tenías el burro de Mule, parecía que lo tenías dentro del ordenador, madre mía. Ay, señor. ¿Tú eres mucho de Emule entonces o qué? Sí, porque el Kazaa a veces se colgaba y luego... Ya. Es verdad que el Emule era una versión que te descargaba Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, y era otra. Y luego era una versión diferente. En el Kazaa también, en los torrents también ha pasado. Sí, me han también dicho. Decía... También, no tanto como la mulita. Por trabajo y... Sí, como el lado de abajo, sí. Exactamente, era esa película era la que vale. Yo creo que era en streaming la que más se veía. Sí, la en aquel momento no sin querer. Sí. Bueno, oye, vamos a ver si jugamos, que tengo aquí ya la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, con Lucía 7. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con Lucía 8 candidatos hay ahora mismo en esta semana. Ha estado más cortita y no salimos aquí de pobres en el caso del libro autopublicado. Lucía de Badajoz, 900, 100, 800. Hola, Lucía. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué sensación tienes? Cuando no falta uno, falta otro. Sí. No, esto se escapa todo el mundo. Has visto, esto no puede ser. Me voy a tener que poner serio. Como me ponga serio. Pero es que hacía tiempo que la Parda ya nos había pedido esta noche. Ya sabes que la Parda renuncia a parte de sus vacaciones por alguna madrugada en la que monta su show o espectáculo. Un grupo reducido, selecto de gente, y ella, cosa que después se corta mucho y no quiere alardear de su vasto conocimiento en astronomía, pero ante ese público selecto y en un lugar privilegiado que no quiere desvelar nunca, les enseña el universo. Todo ha quedado grandilocuente, pero les muestra el universo. Ya. Entonces, oye... por cierto, que la Parda es una de las estrellas de este programa, porque ayer por la tarde estábamos buscando no sé qué en Google, pusimos algo para contrastar una cosa, Si Amanece Nos Vamos no sé qué, y nos salió una pregunta que ponía, ¿quién es la Parda en el Si Amanece? ¿Cómo que quién es la Parda en el Si Amanece? Pues la Parda. Esto como si pregunta, no sabe eso? Hombre, eso como que pregunta, ¿quién es Edgarita en el? Pues Edgarita. ¿Quién se le ocurre poner eso en un buscador? Hombre, por favor. Es que eso es como cuando preguntaban, ¿quién es? ¿Existe de verdad el maestro Ripoll en Si Amanece Nos Vamos? Hombre, por favor, son preguntas que... El maestro Ripoll es el señor Casamayor, eso también lo preguntaban. ¿Es el mismo que por la tarde y después por la noche se aburre y va a la radio? O no va y se lo inventa Roberto? Pero bueno, Lucía, venga, que tienes un número para el sorteo. No estás metida en la final, ¿no? De este mes. No estás metida. Siempre a muchos puntos, pero te voy a decir que en caso de, por si acaso, pero para el libro.
porque como no podía... Pues, ay, sí, lo que no tenemos suerte... Siempre lo he rechazado y luego digo, pero para el libro... Para el libro, o sea, que tienes punto para el libro. Te pongo aquí en la lista hay una lista común y otra para el libro. Lucía ha bajado solo para el libro. Lucía, no sé si hace un momentito te oíamos bien, pero no te estarás moviendo, no estarás haciendo yoga ahora, porque hay un momento en el que se va la cobertura y... Vale, venga, vamos a aprovechar entonces. Pregunta sobre el caso. Vamos a ver. Lo que ve en el libro, yo he dicho que es una imagen, una palabra muy amplia, ¿puede ser un símbolo? Un símbolo. En cierta manera se podría entender así. Has visto que no te he dicho un sí rotundo, claro, porque sí, te puedo decir, pero por intentar, porque estaría muy bien además llegar hoy con los deberes hechos, quiero decir a mañana y sobre todo al lunes, para quitarnos de medio esta historia, porque ya a partir de ahí tenemos que jugar con nuevas intrigas, porque tenemos las finales. Vamos a suponer que ese símbolo, dibujos, siluetas, como por donde voy yo, estuvieran algo y las víctimas podrían tener esa marca, ese símbolo también. Hecho a propósito, o sea, un símbolo hecho a propósito por parte de, como si fuera su sello, por parte del asesino en serie. O porque algún objeto que pueda chocar con la... Ya, pero y casualmente, un objeto casualmente en todas las víctimas habría chocado y habría dejado el mismo símbolo que aparece en el libro. Es que estamos en un punto... sí, es una opción, pero no, esa la descartamos. Ahora si me dices, ¿es algo que a propósito le ha dejado el asesino a cada una de las víctimas? También te tengo que decir que no. Pero si lo preguntaras de otra forma te diría que sí. Yo ya no puedo ayudar más. Si por ejemplo el asesino de la forma que actuara para matar a esas personas, a ver si va por ahí, por lo menos la pregunta voy a hacer amplia para ver si va por ahí. Vamos a imaginar que cuando las agarra, imagínate, les falta un dedo. Yeah. Y entonces esa marca en el cuerpo coincide con que un mano que falta un dedo o que algo así. No, ¿Va por ahí? No, te sobreentiendo más que entenderte, porque la cobertura va y viene. Y la línea no es... No, ya lo veremos, pero si no es culpa tuya, mujer. Si lo único que la cobertura, ya sabes, las compañías de telefonía pues funcionan así. Pero bueno, he entendido la esencia de la pregunta, que yo siempre recomiendo que sean mucho más concretas, pero bueno, no es eso, Lucía. No es eso, pero vamos por ahí. Es algo que... Es que no quiero hacer yo la pregunta que me tenéis que hacer vosotros. No quiero hacerlo. Pero bueno. Un poquito, a ver si por lo menos doy camino para lo del símbolo. Muy bien, sí. Lo puede hilar mejor. Claro, es un símbolo y yo he dicho en cierto sentido sí. Solo en cierto sentido sí. De acuerdo, Lucía, muy amable, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego, hasta ahora, que vaya bien. Ernesto está en Coria del Río. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues te he pillado despistado, has tenido que coger el teléfono ahí corriendo, claro, llevas tanto rato esperando que dices esto, hasta mañana no me toca. Hombre. A ver, esto que lo vemos todo, desde aquí, el teléfono tiene cámara, ¿Sí o no? Eso pienso más de una vez, ¿eh? Claro. No te creas, escuchan. Sí. Me pasó una anécdota buena con vosotros y asunto de hecho de la lista de música que tenéis. Sí. A mí me cuesta, yo no soy capaz de entrar en ella, por eso no ando por ahí. Pero sí me pasó una noche que estaba aquí escuchando Retales de una vida de la oferta. Sí. Y fue el tema que escogió Edgar. Y fíjate. Hasta mirando para los lados, digo, tiene la cámara. Sí. No os pasa que dices, estoy esperando la llamada de no sé quién, y no me llama. Dices, me meto en la ducha y ya verás cómo. Y efectivamente, se cumple la ley de Murphy. Y dices, aquí hay alguien que te está espiando. Y luego también lo que pasa mucho que estás hablando, sí, porque el reloj, y el de la tele dice, porque el reloj. Correcto, sí. No me ha pasado, pero sí, puede pasar. O te viene un déjà vu de eso que dices tú, esto lo he escuchado yo, ¿dónde? Y dice, esto lo he oído yo. Y dice, que están repitiendo, está el Royal Manzanares. Vale, también puede ser que estén redifundiendo un programa y creas que ya lo has visto.
Pero hay situaciones así como ese especie de déjà vu que dice, bueno, claro. no lo escuchaba antes, no lo han repetido, no sé que lo escuchaba, pero aquí seguro que no, pero ha sido en ese programa y con la voz de Roberto o de Edgar o de la Ya. Bueno, Ernesto, a ver si nos ganamos un punto, a ver si resuelves esto, a ver si haces la pregunta clave para salir ya del pozo en el que estamos con esta historia del libro autopublicado. Venga, dime. Ojalá. Vamos a ver, tenemos una imagen ahí y no es un símbolo, pero casi. No, eso es, no es un símbolo, pero casi. No es un símbolo, pero casi. Puede ser, por ejemplo, algún tipo de carácter, letra, número, con alguna forma en particular. No, estaban preguntando por aquí si lo que ves son números, unos números particulares. También he visto por aquí que lo preguntaban en las redes sociales. No. Un tipo, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, esa O que hay que se le traza. Ya. Pero a ver, vamos a partir de una idea. Imaginemos que fuera un símbolo, que fuera el símbolo aquel que se ponía Prince de nombre, ¿no? Entonces, eso para que lo relacione el inspector con el asesino, tendría que ser porque el asesino lo ha dejado como marca, a propósito en cada uno de ellos. Pero eso he dicho que no lo hace el asesino. Que el asesino... Han preguntado, ¿es un símbolo? Digo, en cierta medida sí, pero no digo un sí rotundo porque, entre otras cosas, no es algo que deje como firma a propósito. Característica, ahí va, algo suyo. Vale. Espera, es que no, yo no te estoy diciendo que no sea algo suyo. Yo digo, aquí en este juego hay que coger las palabras con mucha precaución, porque yo no te digo que no sea algo suyo. Yo lo que te digo es que yo lo que te digo, Ernesto, es que no es algo que él deje a propósito en las víctimas. Puede ser por casualidad alguna fecha que puesta de una forma aleatoria. Que no es una fecha. Que una fecha o una dirección. No es una dirección tampoco. Nada, ¿no? No. Bueno. Oye, Ernesto. No, ya no. Creo que he agotado 3. Lo hemos intentado al menos, ¿eh? Hombre, por supuesto, encantado. Muy bien. Además. Muchas gracias, un abrazo. Yo cuando escucho así que hay un libro por ahí en juego me pongo hasta nervioso, Roberto. Amigo. A ver si cae. Le doy 3 porrazos al teléfono y lo hago funcionar. Pues sí, ha funcionado de momento ha funcionado. Sí, Ernesto, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Oye, un abrazo muy fuerte, os quiero muchísimo. Igualmente, hombre, amigo, hasta ahora. Oye, está despierto ya 4:30, hace un ratito está Félix Martín. Nunca mejor dicho lo de juzgado de guardia, fiscal que está de guardia a esta hora de la noche. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, buenos días. ¿Qué hay? Oye, ¿con quién hay que hablar para que no te pongan a guardia cuando estás? Esto no estarán saboteando, esto no tendrá nada que ver. Yo empiezo a pensar que hay un complot. Vale, esto no tendrá nada que ver con la campaña que le están haciendo al fiscal general del Estado y que... ¿No? Esto no. Oye, pues deberíamos pensar que a lo mejor puede ir por ahí. Ah, sí, hombre, a ver, si en tu vida te han puesto guardias a esta hora de la noche, días de cada día, etcétera, y las 2 últimas que te han puesto han sido en nada de tiempo y justo los días que tenemos juzgado de guardia aquí en la radio, esto... Chicos, como os imagináis que de aquí a las 5 suena el teléfono, no, calla, tengo que ir a la guardia calla, y flipo en colores. Totalmente. Esto es como cuando de chavales decían que cuando había un examen llamaban y amenazaban que había una bomba en el colegio y tal, y entonces se suspendía el examen. Pues alguien está llamando, oye... Yo creo que sí. Yo creo que hay alguien ahí que escucha más la emisora azul que la amarilla. Sí. Hay quien hace el cuadrante, Félix, a ver si vamos a tener que hablar con alguien. Oye, esto sería para advertir, como hace nuestro Iker, de cuidado si vais conduciendo, cuidado si vais en carretera, porque añade Josep Linares en un correo electrónico, dice: ¿os habéis fijado que para la fiesta de fin de curso, programa especial del 11 al 12 de julio, que nadie se ponga nervioso, que seguimos recibiendo correos electrónicos diciendo que no me había, que yo he pedido reserva, que no me ha llegado la invitación? Los que han llegado, los correos electrónicos que hemos recibido, todos vais a tener invitación porque hay aforo para todos. Lo único que todavía no hemos articulado lo de, estamos a expensas de que nos den la última, el visto bueno, la firma final los jefes, para que digan, avisar, porque tenemos que saber a qué horas convocamos y tal, para no marearos más, pero que tranquilos, porque hay sitio para todos aquellos que habéis enviado correo electrónico. Dice, pues, ¿os habéis fijado que para esa fiesta, programa de fin de curso, tenéis a Félix Martín, FM, Francesc Miralles, FM? Inquietante. ¿Esto es casualidad o nunca lo sabremos, Carmen, no?
Y además tenemos eso, frecuencia modulada. Sí. Y luego también tenemos la AM, que es Adriana Mourelo. Por ejemplo, claro, si estamos y como empecemos a buscar siglas, ya verás cómo cubrimos también el streaming y todo. 2 minutos, y seguimos. María Cristina de Borbón enviudó del Mastuerzo en septiembre de 1833 y mes y medio después conoció a Fernando. La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves. Y un mes después de conocerse se estaban casando en secreto. Los políticos espeluznados porque las Cortes no habían dado autorización para ese matrimonio. Los curas, obispos, los cardenales y hasta el Papa boquiabiertos porque su católica majestad no tenía convenientemente santificado su matrimonio y esos dos estaban ya dados a la fornicación más desenfrenada, ¿no? Y la plebe, pues la plebe, como siempre, a por uvas. Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Dicen que la risa es el mejor afrodisíaco. Por eso, en la madrugada del viernes al sábado, nos pasamos toda la noche haciendo el humor. Dentro música. A la 1:30. Cuelga esta llamada. Juan Carlos Ortega en Las Noches de Ortega. A las 2. Necesito saber algo. ¿Qué quieres saber? Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. A las 3. Ignatius Farray y Miguel Maldonado. ¿Cuántos folios traes hoy? 5. Me cago en la mano. En Segunda Acepción. A las 4. Hola, Grupo Prisa. Hora 20 y pico con Héctor de Miguel. Y a las 4:30. ¡Picamazo! Raúl Pérez en... Hazme caso, pruébala, te va a gustar. ¿Tienes algo para vomitar? A las Bravas. En la madrugada del viernes al sábado, disfruta de una gran noche en la Cadena Ser. La radio con mejor humor. Cadena Ser. 100 años de radio. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. 4:36, 3:36 en Canarias. Estamos ya, a punto de abrir el juzgado de guardia. En realidad con Félix Martín, que está real y técnicamente de guardia, y que vamos a cruzar los dedos también y a tocar madera para que no haya nada que le impida estar con nosotros. De momento, para ver si nos puede ayudar a darle un empujón a esta historia. Félix, mira, tenemos un caso abierto desde hace 2 o 3 noches. Se titula El libro autopublicado. En este caso vemos al inspector Benítez, que está esperando a que le den un resultado definitivo de unos análisis forenses, y por casualidad se descarga un libro electrónico autopublicado porque le ha llamado la atención el título. Y nada más empezar, antes de meterse de lleno a leer el primer capítulo, ve algo en el libro que le hace parar, abre el ordenador a comprobar si tiene algún dato ya de ese análisis forense del asesino, y se da cuenta que es muy probable que el libro que se ha descargado, firmado con seudónimo, pero que esté escrito por el mismo asesino que buscan. No, ya sé que no es fácil. Por ejemplo, Vanessa, que aprovecha también en el correo electrónico para decir, lo que me estoy riendo a costa del encierro en el ascensor, que ayer La Parda y Edgarita, hoy La Parda no está, sí, porque todavía no se ha recuperado el susto y porque tenía otras cosas que hacer, pero que ayer se quedaron encerrados en el ascensor y no bajaban al estudio de Radio Barcelona. Pero lo mejor es que me dice mi madre, estaba muy preocupada, pero me lo ha dicho riendo. O sea, anoche a las 11 de la noche. Hoy te digo, tan preocupado no estás cuando han pasado 24 horas después. Hombre, porque entonces, como aquí hay recursos para todo, el equipo técnico de guardia metió un aparatejo más o menos como el que tú tienes con el que estás entrando desde donde estás haciendo guardia, Félix. Pues igual, allí en el ascensor, y entraron La Parda y Edgarita esperando que viniera alguien a rescatarles, esperando en el ascensor, entraron por ahí por ese método. Y sonaba mejor que en muchos estudios. Muy bien. Después está la parte parapsicológica, paranormal, y es que ¿quién dices que fue a abriros el ascensor?
y a rescataros. Mientras estaba yo hablando con Francesc Miralles en la sección... Pero ¿qué paras? No, dime, señor que se llamaba Carlos y ya está. Dicen, Félix, yo no sé si tú crees en estas cosas, porque claro, un señor fiscal no sé si cree en hechos paranormales, pero después aparecieron en el estudio diciendo que había venido un señor operario de la empresa de mantenimiento del ascensor, que había venido de Hospitalet, que se llama Carlos, y en la radio no entró ningún Carlos. Vaya. ¿Cómo no entró? Vaya, lo vi No. yo. O sea, tú pregunta, hay una hoja de visitas y de seguridad. No entró nadie de la empresa de ascensores, no entró ningún Carlos ayer. O sea, puedo estar mintiendo sobre todo lo demás, pero puedo estar fabulando sobre todo lo demás que hemos contado del ascensor. Pues no, claro, como tú no estabas. Pero Carlos no entró. Félix, hazme caso. O sea, ¿cuándo te he mentido yo? Aparte de en alguna novela. Pues ya está, pues tú hazme caso. Oye, estamos con dice Vanessa, la historia es que no sé por dónde cogerla porque no hay más que no y carece de importancia, así que lo único que se me ocurre es que lo que haya visto porque no es nada que haya leído, sino algo que ha visto. Es un símbolo, al símbolo he dicho que en parte sí. Dice, lo que ya no sabría es si el asesino lo ha dibujado en algún sitio, en el lugar del crimen, en las víctimas, si algún testigo se lo ha visto tatuado. No, nada de eso, pero sí que es un símbolo, en parte. Y si fuera un símbolo, el asesino no lo ha dejado a propósito en ninguna de las víctimas. No puedo ser más claro. Venga, jugamos a 4 bandas. Si tenéis alguna pregunta, Edgar, Félix. ¿Es algún símbolo identitario, político, religioso? No. Félix, Edgar, y sumamos para hacerlo a 4 bandas a Ariel de Vigo. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Edgar. Y lamento la ausencia de este pobre muchacho que ha sufrido un trauma ayer. Ya, la parda. Bueno, pues pero que tenía cita con las estrellas, con su negocio de las estrellas. Venga, vamos a ver si podemos avanzar y solucionar y quitarnos el caso de en medio, porque mañana tenemos final y la semana que viene también tenemos finales. Y Alexandre está en Ourense. Alexandre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, acércate un poco más al teléfono, que me estás hablando desde la otra punta de Galicia. Estaba hablándote desde el horno. Amigo, ¿ves? Sabía yo que habías dejado el teléfono en manos libres. ¿Ha dicho esto que un teléfono o un horno? Bueno, pues venga, oye, Ariel, tu primera pregunta. ¿Qué crees? Mira, ¿puede tratarse de una marca natural? ¿Una marca natural? Sí, como un lunar, un angioma o alguna cosa parecida. Si lo dejamos en una marca natural, sí. Todo lo demás que me has dicho, no. Todo lo demás que me has dicho, no. Una marca natural que poseen las víctimas, esto es lo que digo. No, una marca natural que poseen, que tienen, que son de las víctimas, no. Una marca natural. Si tú me lo dejas, ¿es una marca natural? Vale, sí. Te lo dejo una marca natural. Déjamelo, que llegaremos a un acuerdo. Ya verás. Negocio. Venga, sí. En cualquier momento, Félix, Edgar, si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano y la hacéis. Una marca natural del asesino. Una marca natural del asesino, sí. Alexandre, ¿cuál es la tuya? Tu primera pregunta. Yo tengo la teoría completa, creo. Vale. Venga, tira. Vale. El libro es autopublicado Sí. y le llamó la atención porque era escrito a mano. No. Entonces, no, Alexandre. Sí, lo digo porque como tenemos que ir si todo se basa en escribir a mano, busca un plan B. A ver, ¿tenemos plan B? Yo te hago la pregunta, ¿la marca es un manchón de tinta? No es un manchón de tinta. No es un manchón de tinta. A ver, dice, en el libro el inspector, esto lo explica Noemí en un correo electrónico, hay palabras en las que el autor escribe B en lugar de D o viceversa. Por lo tanto, no es el contenido del capítulo, sino esos errores característicos de la dislexia. No, Noemí, tampoco es eso. Ariel. La marca que tiene el asesino es física, es visible. La marca que tiene el asesino. En el libro sí. En el libro sí, y él lo tiene que cotejar. Él lo tiene que cotejar en el análisis forense de todo el análisis que se ha hecho. Es decir, que es posible que lo tengan ya detenido o tienen mucha información sobre el asesino que están buscando.
Vale, pero el análisis forense se trata de las víctimas, así que de alguna manera... No. Ahora ahí está la cuestión. Ayer habían preguntado, a ver, ese tipo de datos forenses, anatómicos, de todo tipo... No es solamente la autopsia. No, es más, dijimos, no tiene nada que ver con la autopsia. Claro. No tiene nada que ver con la autopsia de las víctimas. Correcto. No tiene nada que ver con ello. Sería como el análisis de... Bueno, pues eso, de datos de todo tipo, del presunto asesino de momento para la policía. ¿Eso es un objeto particularmente? No es un objeto. ¿Es tangible? No, esto es lo que decía. Hombre, tangible. No es un objeto. Alessandre, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna otra? Sí. Sí. ¿Es debido a alguna enfermedad? No tiene que ver con una enfermedad. Félix, Edgar, ¿se os ocurre alguna? Una pregunta. Sí. ¿Se percata el Benítez solamente por la primera página del libro? Sí, en la primera página del libro pone capítulo 1. Y antes o después del capítulo 1, ahí está lo que ve. No tiene que ver con ninguna descripción, con ninguna palabra. Lo más parecido que dijeron es una imagen. La pregunta, por ejemplo, que hace Josep, dice, ¿lo que ves es una ilustración? Se parece. Dice, algo muy característico en el dibujo que lo relacione con los análisis, y tan característico, pero lo tiene que cotejar con el análisis. Es un libro autopublicado. ¿Nada? Yo nada. ¿Nada? ¿Un tatuaje? Un tatuaje no es un tatuaje, porque recordemos que después le tiene que recordar, es algo que le han dado de información sobre el que están investigando como asesino, y a la vez lo tenían las víctimas, pero no se lo había dejado el asesino a propósito. Lo tenían las víctimas, pero no se lo habían dejado a propósito. Roberto, ¿una cicatriz? Una cicatriz no. Una cicatriz no. Bueno, pues nada, lo dejamos, hacemos el sorteo ahora inmediatamente. Habéis jugado muy bien, lo dejamos, y es una historia que se queda pendiente hasta después de las finales. O sea, hasta después de las finales. Yo creo que podremos vivir, podremos convivir con el suspense. Alessandre, Ariel, habéis jugado muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Alessandre, no cuelgues. No habrá sido Alessandre el que ha colgado. ¿Sí? Bueno, pues le llamamos otra vez. Porque tenemos una cosa de intendencia con Alessandre que es muy probable que tenga que ver con las finales estas que están por llegar. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Un abrazo. Ariel también colgó. Félix, antes de meternos en el juzgado de guardia, que ya he adelantado sobre el tema, el protagonista de hoy, ¿me das del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? ¿Del 1 al 8 me das un número de momento? El 7. El número 7. Mira, el número 7 es Lucía de Badajoz. Lo que pasa es que Lucía de Badajoz ha dicho que no podía jugar finales y que querría... Bueno, pues Lucía de Badajoz, entonces, un libro, porque entraba solo en la final de los libros. Lucía de Badajoz recibirá O salvarás a mis hijos o Noche en vela. Vale. Otro número, que no sea el 7. El 3. El número 3. El número 3, Isabel Rodríguez, de Almendralejo, que nos había enviado una historia esta semana. Isabel Rodríguez, si puede mañana, está invitada a la final. Y un número más para repartir otro libro. El 4. El número 4, Antonio de Madrid, que resolvió el lunes el caso de los robos en el hipermercado. También tiene otro de los libros. Tú puedes convivir, ¿no?, con el suspense, con la incógnita, Edgarita, hasta el 9 de julio, 8-9 de julio, que volveremos con este caso. Y que a lo mejor será con el que acabemos la temporada. No hay ninguna llamada de urgencia, Félix. ¿Entramos en el juzgado de guardia, en el nuestro? Entramos. Venga. Que hoy, además, después de varias semanas sin hacerlo, sin volver a este formato, vamos a abordar la historia de un asesino en serie. No de cualquier asesino en serie, esta vez nos vamos a centrar en un personaje que forma parte de la historia trágica, negra de este país, del que se dice que es el mayor asesino en serie de la historia criminal española, Manuel Delgado Villegas, conocido con el apodo de El Arropiero. La verdad es que algunas fuentes le atribuyen casi medio centenar de víctimas. La justicia únicamente encontró pruebas en 7.
Bueno, veremos a qué se puede deber esa enorme diferencia. Vamos a repasar su infancia, su personalidad, cómo fue la investigación. Además, incluso esto, y va a ser muy interesante, va a invitarnos a abordar un debate que ha cobrado gran actualidad en las últimas semanas, en el último mes, como es el del tratamiento mediático de los criminales. Porque, por ejemplo, bueno, en un programa de televisión española fue emitido un fragmento, dentro del fragmento, y no vas a escuchar eso, un encuentro que se tuvo años después, y ya cuando estaba en plena decadencia, más psiquiátrica todavía y física, mental, el arropiero, un encuentro que se tuvo con él. No vamos a poner un fragmento de esa parte, porque eso forma parte de la duda que tenemos y del debate, pero sí, por ejemplo, qué es lo que decía de él, el psiquiatra, el doctor Frontela, que ayudó, creo recordar, a resolver el penúltimo de los casos que implicaba al arropiero. El doctor Frontela ayudó a esclarecer el penúltimo asesinato de aquel psicópata, necrófilo y con un ego desmedido. Pues el arropiero era un verdadero criminal en serie. Es un fresco canalla, diría yo. Él disfrutaba con la violencia. Era un modo de satisfacer una serie de instintos, no solamente sexuales, sino de descargar, por ejemplo, su furia en un momento determinado. Los psiquiatras diagnosticaron a Manuel Delgado Villegas como un desequilibrado mental. Nunca llegó a ser juzgado. Estuvo recluido de por vida en varios centros psiquiátricos. Nunca llegó a ser juzgado. Félix, bueno, después detallamos eso, pero ¿nos puedes en principio poner en contextualizar en qué épocas se producen esos crímenes de Manuel Delgado Villegas? Para mí ha sido muy interesante, Roberto, porque, claro, yo cuando voy a juicios que analizamos sobre todo pues los actos concretos, ¿no? El presente, ¿no? Cuando tengo la oportunidad, Roberto, de poder entrar en la infancia, y además nosotros que ya hemos hecho un crisol por muchos asesinos, ¿no? Te das cuenta, que es lo que vamos a ver, yo creo, en el día de hoy, en el próximo día, los paralelismos sobre lo que tenemos que debatir. Vale, perdóname que me he enrollado y he empezado enrollándome. Nos encontramos, Roberto, en la España de los años 60 y 70. Por tanto, estamos en las postrimerías del franquismo, por tanto, con un sistema judicial sin apenas garantías, en donde además las enfermedades mentales y la problemática social no importaban a nadie. Imaginaros qué cóctel, ¿eh? Te digo todo esto porque en la historia de Manuel Delgado, como en la de Ailín, se conjugan tres factores que les hemos visto casi siempre cuando hemos estudiado asesinos, asesinas en serie, ¿no? Pobreza, enfermedades mentales y vulnerabilidad. Como hemos visto cuando hemos tratado de acercarnos a otros perfiles, es una tríada que casi siempre se da. Ya, eso quiere decir, imagino que en la infancia de Manuel Delgado ya íbamos encontrando cosas que son terribles y que van a influir en su vida, imagino, ¿no? Sin ninguna duda. Fijaros, chicos, Manuel Delgado nace en Sevilla en 1943. Era huérfano de madre, ya que ésta murió mientras le daba luz. A partir de aquí todo fueron desgracias para Manuel. Su padre le abandonó junto a su hermana para volver a casarse, dejándoles al cuidado de la abuela. La abuela no podía cuidar a los nietos, interviniendo un montón de familiares en la infancia y en la adolescencia, donde la violencia, los abusos físicos con palizas y golpes fueron interiorizados como normales y que fueron configurando un carácter violento en Manuel. Oye, esto es calcado a otras historias que nos has contado, pero exactamente así. Es lo que más me ha impresionado de lo que estoy aprendiendo con vosotros, Roberto, que nos encontramos como con perfiles calcados en Estados Unidos, en España, en otros países. Eso ¿verdad? Eso es. Pues fijaros, seguimos con ese calco. A lo anterior tenemos que añadir que no había interacción con otras personas, que en la escuela no aprendió a leer ni a escribir, ni por supuesto en las escuelas de la época se preocupaban de que nadie aprendiera a leer o a escribir, y además se añade a todo esto una tartamudez que sufría Manuel. Y al mismo tiempo padecía dislexia. Todo este conglomerado de cosas le convertían en objeto de burla, os suena, ¿verdad?, de discriminación. Sí, claro. Lo que aumentó su sensación de vivir al margen del mundo y dicen los que le han estudiado esta figura, que ha sido bastante estudiada, la figura de Manuel Delgado, que el resentimiento y el odio se inculcaron en la persona de Manuel. Pues sí, confirmado. Desde luego es un calco, y por lo que nos decías al principio, no sé si
a ti, como fiscal, que has investigado en muchos casos de asesinatos, ¿tienes la sensación cuando afrontas un juicio de un asesino, que muchas veces, si por parte de la sociedad se hubiera intervenido en algún momento determinado, clave de su infancia, de su adolescencia como mucho, quizá se podrían haber evitado muchas barbaridades? Pues sabéis que esta es una de las preguntas que más me hago en mi trabajo y que me ha ayudado también, pues estos casi 2 años que estoy con vosotros, no todo lo que estoy profundizando en perfiles psicológicos. Y os digo más, cada vez las series estas, que hay un montón de series, y vosotros dos que sois dos seriadictos, estas del destino, creo que cada vez me interesan más. Y si soy honesto, chicos, te diría que estoy casi convencido de que en un alto porcentaje de asesinos o asesinas, sobre todo cuando no es un acontecimiento puntual que te lleva a asesinar, sino cuando hay una fría planificación, hubo en algún momento en su biografía que se inició un camino que acaba con que en algún momento empiezan a matar. Pero esto es importante, si me permite, Roberto, que aclaremos para que no haya malos entendidos ante nuestros amigos de Se Amanece, en algo que es fundamental en el derecho penal y en el crimen. Una cosa es comprender el delincuente y los factores que llevan a un delincuente a matar, y otra cosa es justificar su conducta. Sí, claro. Nunca se va a hacer, ¿vale? Evidentemente. La exigencia de responsabilidad penal a una persona por sus actos, en el fondo, no es más que una muestra de reconocimiento a la libertad del individuo, y por tanto, cuando mata, se ha matado en libertad, se le puede exigir responsabilidad. Esto no es incompatible en una justicia democrática con intentar comprender qué es lo que lleva a un delincuente a delinquir, sobre todo su personalidad. Y tú me puedes preguntar, Roberto, ¿y qué utilidad tiene esto para ti, para la justicia? Conocer las causas que hay detrás de un delito nos puede ayudar y nos ayuda mucho en el tratamiento penitenciario, en el que creo apasionadamente, para la reinserción social del delincuente. Bueno, y puede ayudar también para que la justicia y la sociedad en sí intente no justificar estos, como estabas diciendo muy bien y subrayando, sino intentar prevenir otros posibles y futuros, ¿no? Claro. Totalmente. La justicia no es una goma de borrar, pero sí puede ser el medio de redención para las personas que cometen un delito. Al mismo tiempo, la justicia tiene 2 funciones, ¿no? Enfrentar al delincuente con el crimen y arropar y dignificar a las víctimas. Esas serían las palabras claves, ¿no? Redimir, arropar y dignificar. Y es complicado a veces, chicos, hacer compatible ambas cosas, pero en una justicia democrática tenemos que intentar hacer compatible ambas cosas. Oye, ahora que has mentado 2 veces el término arropar, el verbo arropar, lo de arropiero no tiene nada que ver, el que le llamaran así no tiene nada que ver con ese verbo, ¿verdad? No tiene nada que ver. Yo no lo sabía, yo no sabía que había a ver si lo sé, un típico dulce de higos que vendía el padre de Manuel Delgado, se llamaba arrope, y de ahí el mote que le pusieron en Sevilla, el arropiero. Yo no conocía esto del arrope. Ya. Oye, ¿cómo fue su juventud? A ver, hoy, ¿hasta qué punto podemos avanzar en su vida, su juventud? ¿Cómo fue? Pues fijaros, qué cosa más curiosa. A los 18 años ingresa voluntariamente en la Legión, en el ejército. Es aquí donde va a aprender, esto sí que me sonaba a mí, uno de los golpes mortales que le hizo famoso y que la policía denominó desde entonces el golpe del legionario. Este consiste en propinar un fuerte golpe con la mano abierta en el cuello de la víctima. En concreto, chicos, es golpear la nuez con mucha fuerza con el canto de la mano, y esto provocaba la rotura del hueso hioides de la laringe y la muerte por asfixia de la víctima. Y esto vamos a ver que se va a producir con mucha frecuencia en los crímenes que va a cometer Manuel Delgado. Esto es como estrangularla, pero sin estrangularla. Efectivamente. Vale. Y además de un golpe seco, ¿no? No dura mucho en el ejército. He encontrado, sin embargo, chicos, 2 versiones al respecto. Una afirma que Manuel comenzó a consumir marihuana, que después estuvo en un proceso de desintoxicación y que debido a esto padeció ataques epilépticos y que fue declarado no apto para el servicio, pero he encontrado, según lo que consultas, una segunda versión que cuenta que desertó de la Legión. Por tanto, que sobre esto hay 2 versiones. Ya, ¿y qué hizo después de abandonar el ejército? Si de verdad desertó de la Legión, o en cualquier caso, ¿qué hizo a partir de ese momento? Pues fijaros, se dedicó a recorrer distintos países europeos llevando una vida nómada. ¿Esto qué le provocó?
mendicidad acabó en la mendicidad, en el proxenetismo y en el consumo de drogas. Cóctel explosivo, ¿os suena? Sí, que también lo vemos siempre. También, sí. Se estableció en Barcelona dedicándose a robar y a prostituirse para ganarse la vida y pagarse las drogas. Fue detenido en numerosas ocasiones gracias a la ley que también nos va a sonar de vagos y maleantes, más tarde conocida como Ley de Peligrosidad Social, pero nunca pisó la cárcel. ¿Por qué? Porque siempre le ingresaban en centros psiquiátricos debido a supuestos ataques epilépticos que escenificaba con compulsiones. Se dejó un bigote imitando a Cantinflas porque decía que era un gran seguidor de este actor mexicano. Y desde luego con esto la pregunta que surge es clara. ¿Cuánto tiempo creéis que va a tardar con este cóctel en empezar a hacer daño grave a las personas? Vamos a quedarnos ahí en el primero. Cuéntame el primero porque me imagino que no tardó mucho, ¿no? ¿Por qué se cometió el primer crimen que se le atribuye a Manuel Delgado Villegas? Pues fijaros, el primero que se le declara probado es en el año 64, 21 años, el 21 de enero. Se encontraba en la playa en el Garraf, donde con una piedra destrozó el cráneo de un señor que dormía apoyado en un muro. Después le robó la cartera, el reloj y huyó. Chicos, no había ni pelea ni conversación. Ni conversación siquiera, no había violencia intercambiado con él. gratuita y brutal. Ya. El segundo, a partir de ahí empezaremos la próxima semana, el segundo, confeso, al menos ocurrió 3 años después, en 1967, en Ibiza, pero ya digo que esto es para el segundo capítulo. Félix Martín, no ha sonado el teléfono de momento, que sigas teniendo una noche lo que queda y una madrugada tranquila. Iba a llamar yo, pero digo... No, hombre, ya bastante bromas has hecho tú en tu infancia con el teléfono, Edgarita, era el terror de los teléfonos de Rubí del Vallés. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Abrazo inmenso, chicos, gracias. Adiós. Adiós. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.